El propósito de Pablo al escribir esta carta es evidente en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vosotros y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo anhelaba en su oración que los hermanos en Éfeso avanzaran en la fe, el amor, la sabiduría y la revelación del Padre. Pablo como líder, ¿verdad? Nosotros como líderes, Dios nos manda, esa debe ser nuestra oración para eso, para la gente en la cual estamos liderando. Eso debe ser nuestro anhelo, amado hermano. Que ellos crezcamos junto con nosotros en la fe, la sabiduría, en el amor. Porque si eso no es nuestro enfoque, le fallamos a Dios. Porque no es para que yo simplemente me enfoque en lo que yo sé, en yo amar. Tengo que depositar lo que está en mí, impartir, ¿verdad? Lo que está en nosotros a esos que no conocen a Cristo Jesús, o a esos que están caminando como novatos, por decir, en los caminos del Señor. Él quería que los creyentes vivieran dignos de una vida de la vida de Jesucristo. Eso se encuentra en Efesios 4, del 1 al 3, y Efesios 5, del 1 al 2, la cual vamos a estudiar un poquito más la semana que viene. También procuró fortalecer su fe y fundamento espiritual, mostrando el propósito eterno de la redención. Dice, en Cristo, o por medio de Cristo, para la iglesia, así como para cada persona individualmente. Parte 1, capítulos 1 al 3, habla sobre la redención y los resultados. Eso es en Efesios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Al rescatarnos a rescatarnos de nuestro estado de pecado a través del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz por gracia a través de la fe. Jesucristo murió por nosotros. A través de la fe recibimos esa salvación. Dios nos restaura nuestra relación con Él. Estamos lejos del Señor una vez, pero a través de ese sacrificio, y nosotros creer en ese sacrificio y aceptarlo, ahora estamos más cercanos que nunca a nuestro Padre Celestial. Permitiéndonos tener su corazón, tener su corazón. Y parte de tener el corazón de Cristo es tener un corazón para esos que están perdidos, sin esperanza, ¿verdad? Mientras unes simultáneamente a la iglesia en el cuerpo espiritual misterioso, la eclesiasía, the church, con el fin de, como dice Efesios capítulo 1, versículo 10, la primera parte, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Pablo comienza esta carta con una perspectiva cristiana sobre la bendición. Y cuando hablamos de bendición, rápidamente pensamos en todo lo bueno que nos ocurre en nuestras vidas, ¿verdad? Y el pensamiento es que cuando las cosas buenas no pasan, estamos tan alejados de Dios, ya eso tampoco, ya se fue la bendición. Y suceden cosas, amados hermanos, si tenemos ese pensamiento. Vamos a leer aquí. Debido a la forma de que vemos las bendiciones con demasiada frecuencia cuando las cosas no salen como que queremos y nos golpea la adversidad, ¿verdad? ¿Cuántos han sido golpeados por la adversidad?
sentimos que ya no somos bendecidos desde una perspectiva bíblica. Este tipo de pensamiento abre la puerta a la tristeza, la ira y la depresión en nuestras vidas. Hemos experimentado eso, ¿verdad? Vemos lo que no tenemos como prueba de que la ausencia de las bendiciones de Dios en nuestras vidas, sentimos que de alguna manera Dios se ha alejado de nosotros y lo ha abandonado. Mentira del diablo, Señor lo reprenda. Al final, esta mentalidad, es una mentalidad, ¿verdad? Mentalidad debilita nuestro caminar con el Señor. Terminamos sintiéndonos que Dios de alguna manera nos ha fallado. Pero aprendemos de Efesios que hay una bendición tan establecida, tan final y tan segura que ninguna fuerza de la naturaleza o del infierno puede revocarla. Can't take it back. Permanece sobre nosotros en las buenas, esa bendición permanece con nosotros en las buenas y en las malas, contra los vientos y la marea, no importa la tempestad. Para aquellos de nosotros comprometidos, los que están comprometidos a servir al Señor. Esta es una bendición que nos permite abrirnos caminos a través de campos de adversidad. Esa mentalidad, cuando cambiamos esa mentalidad de una perspectiva celestial, no importa la adversidad que pasamos, porque vamos a aprender que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ver la utilidad y significado espiritual para nuestros beneficios en todo. You good? Oh. Básicamente nos permite tener y operar con la mente de Cristo. Por eso que decimos muchas veces, tenemos que tener el corazón, la mente, el DNA. ¿Conoce cómo dice? ADN de Cristo Jesús. No es simplemente un decir porque suena bueno, pero sinceramente cuando oramos, Señor, dame tu corazón, dame tu mente, dame tus ojos, dame tu ADN. Tenemos que de veras pedírselo al Señor y Él lo deposita en cada uno de nosotros. Dice en Romanos capítulo 8, ¿verdad? En esas cuando estamos cometidos a servirle al Señor, entonces Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y este llamado no es para pastores, evangelistas. Usted ha sido llamado el minuto que usted aceptó a Cristo Jesús como su Salvador. Él te llamó a testificar, Él te llamó a vivir para Él, Él te llamó para ser el ejemplo, Él te llamó a sacar a las personas de la oscuridad a la maravillosa luz. Después de su saludo habitual, Pablo nos da uno de los versículos más ricos de toda la escritura. Se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no es que nos va a bendecir, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Podemos romper eso de, número uno, nos ha bendecido. ¿En dónde? En las regiones celestiales, con toda bendición espiritual. ¡Wow! Pero ¿cómo eso es posible? En Cristo. En Cristo. Recibimos nuestras bendiciones a través de Cristo. Amén. Las bendiciones las bendiciones están resueltas. Son fijas, no van a cambiar.
Dios no, nos ha bendecido ya completamente. Somos bendecidos. Man, si uno se pone a pensar en esto, estaba pensando en esto, que sea enfermedad, por su llaga somos sanados. Yo creyendo eso, aunque el cuerpo físico y los médicos digan otra cosa, Cristo dijo que yo soy sano. Eso me da ánimo para seguir adelante. Que nada, yo soy mi pastor y nada me faltará, nada es nada, sea físico, sea mental, sea espiritual, porque ya Él nos bendijo, ya somos bendecidos. La palabra bendito proviene del griego, y yo no hablo griego, casi ni español o inglés, Elohesa, Elogesas. Esta es una forma aoristo de la palabra y transmite claramente que el trabajo ya está hecho completamente. Come on, somebody. Con una finalidad que no puede ser revocada. Nadie te la puede quitar. Con esto nos alejamos de la idea de que una bendición es algo bueno que sucede en nuestras vidas naturales diarias. Todo lo que nos pasa a nosotros conforme a lo que yo estoy leyendo aquí es bendición de parte de Dios, si lo vemos en una manera celestial, en los ojos de Cristo. Amén. Si yo me pongo a pensar, qué bendición fue Cristo morir en la cruz del Calvario. Y Él lo tomó como bendición, ¿verdad? Porque para eso Él vino, ¿verdad? Para darnos acceso, ¿verdad? Al Padre. Y con todo eso, dijo, consumado es finished. Padre, perdónalo. Y todo. Porque Él no miró lo natural, sintió lo natural, pero los ojos en Él estaban fijos en el premio, amén, en lo que Él había venido a hacer. Esta bendición de Efesios permanece independientemente de si sucede o no suceden cosas buenas a nuestro alrededor. Captive eso en su mente y en su corazón. Venga lo que venga, vea lo que vea, sea lo que sea, yo soy bendecido de parte de Dios porque yo estoy en Cristo. La bendición es espiritual. Espiritual, importante. De hecho, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya nos bendijo con toda. No se escapa ni una. Son todas, amén. Desde el punto de vista de Dios, Él es el fundamento de la obra que Él desea hacer en nosotros. Las bendiciones de Dios comienzan en el jardín del Edén. Adán y Eva, ¿se recuerdan de ellos? Yo no estaba ahí, pero yo leí de ellos. Y fueron las primeras personas bendecidas. Antes que Dios requería o espera algo de ellos, los bendijo. Es decir, los puso y los bendijo rápidamente. La palabra es clara. Varón y hembra los creó y luego Dios los bendijo. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28 dice así: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, amén, y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Le bendijo y le dio autoridad sobre lo que él había creado. Busqué para averiguar lo que pudiera acercar que se acerca a la palabra bendijo, otra definición o un sinónimo. Dice como
se usa aquí, en lo que Él los bendijo, ¿verdad? Resulta que proviene de la palabra hebrea rodilla, que tiene una idea de tener una rodilla doblada o de estar en posición de adorar verdaderamente. ¿Cómo Pablo recibió esta revelación? Orando, doblando rodillas. Suceden cosas cuando uno dobla rodillas. Amén. La bendición de Dios sobre ellos fue colocarlos en un lugar de autoridad, mientras simulantemente los mantenía en sumisión a Él, haciendo que movieran en una rodilla, en una rodilla doblada. Ahora viene lo triste. Lo triste es lo triste de esa primera pareja es que se levantaron de su bendición, se levantaron de sus rodillas y se sometieron a la serpiente. Como resultado, renunciaron a las bendiciones, la posición y el propósito para el cual Él los había diseñado. Mucho cuidado, amado hermano, con dejar de doblar rodillas. Mucho cuidado. Porque recuerda, cuando primeramente venimos al conocimiento de Jesús, muchos de nosotros, quizá todos nosotros, lo arrodillamos en un altar o en un lugar como un de eso de como al rey, como sometiéndonos al rey, ¿verdad? Y derramamos lágrimas y los arrepentimientos. Tengan mucho cuidado que no dejemos de arrodillarnos en la presencia del Rey, del soberano Dios. Es bien importante esa humildad, que reconozcamos que Él es Dios. Amén. Más adelante en la historia, Dios procede a pronunciar una bendición sobre Noé. Se encuentra en Génesis capítulo 9, versículo 1, y luego sobre Abraham. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Hombres para quienes los propósitos de Dios eran claros y establecidos. Debido a que Abraham y a Sara eran estériles. Enfrentaron la imposibilidad de cumplir el llamado de Dios en su vida. Cuando digo eso, cuando el tartamudo Moisés, muchos excusas, ¿cómo se dice? Válidas, ¿verdad? Como quien dice, tú me estás llamando a hacer esto, es imposible que yo haga cumplir esta como yo hablo. Pero cuando Dios nos llama, Dios no hace una promesa. Heme aquí, Señor. Heme aquí y Él te va a equipar. Amén. Si no han aprendido, yo soy ejemplo de eso. Think about it. Gracias, Señor. Yo me río, pero de noche lloro, ¿verdad, mami? A mi testigo, pero yo siempre digo, heme aquí, Señor, lo que tú quieras. Amén. Sin embargo, después del milagro del nacimiento de Isaac, su llamado se convirtió en una posibilidad humanamente hablando. Luego, recuerda más luego, celebrando la bendición, la promesa, en un momento increíble, Dios le pide que abandone su bendición y su esperanza que vendrá a través de Isaac. ¿Se recuerdan la historia? Génesis capítulo 22, versículos 15 al 18. Pero Dios nunca les quitó la bendición. He's not an Indian giver. Él no da y quita, you know what I mean? Y quita. De alguna manera, Abraham sabía esto y por eso le habló a Isaac como si ambos fueran a regresar del sacrificio el día de su prueba. Abraham no podía entender el cómo, pero sí entendía totalmente el qué. Tenía la bendición, fue bendición de parte de Dios, fue la promesa, ¿verdad? E incluso
si se sometía a Dios y continuaba matando o sacrificando a su hijo, Dios no iba a quitarle la bendición. Su hijo resucitaría de entre los muertos. Es una confianza, una certeza, es conociendo a Dios que Dios es fiel. Tener una relación con Dios que si como que si me quita esto, I don't care, porque Dios bendijo, Dios quitó, y sea lo que sea, Dios va a hacer lo que Él va a hacer, Él cumple su palabra. Tenemos que llegar a ese nivel, amado hermano, en los días que estamos viviendo. Vienen ataques del enemigo, vienen ataques físicos, espirituales, mentales, pero afíjanos, right? Hang on, cling, o cling. Agárrate de las promesas de Dios para tu vida. Así es con aquellos de nosotros que nos sometemos a las bendiciones espirituales de Dios. Va más allá de nuestra capacidad. Amén. Así como de nuestra incapacidad. Y nos establece en un lugar donde el llamado y el propósito de Dios son posibles sin tener en cuenta ninguno de los dos. Nuestra obediencia garantiza nuestras bendiciones en el reino espiritual. La bendición es celestial. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Los lugares celestiales son aquellas áreas de lo alto gobierno que por derecho pertenecen a Cristo. Son las cosas, son los invisibles, las cosas invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por el medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Lo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16, perdón. Su dominio se extiende a todos los reinos. No one can stop him. Él tiene control sobre todo. Nadie puede parar al Señor. Amén. En los lugares celestiales, tanto como el triunfo de Cristo sobre la muerte, como su ascensión de regreso al Padre, son ciertos. Nada es imposible para el Señor. La bendición que viene de esta dimensión es tan segura y real como su resurrección. Una vez que somos bendecidos desde aquí, ninguna fuerza opositora, diga ninguna, en tu mente, ninguna fuerza opositora en el cielo o en la tierra tiene poder suficiente para derrocarnos, which means in English overthrow us, derrocarnos. Pero es bien interesante, ninguna fuerza opositora en el cielo y en la tierra tiene poder suficiente. El enemigo tiene poder, no se vayan a equivocar, pero no tiene suficiente poder para atropezar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Ni hombre, ni bestia, ni circunstancias, ni espíritu. Pablo lo pone de esta manera en Romanos capítulo 8. Y cuando yo leo esto me da fuerza, amado hermano. Y muchos nos conocemos. Capítulo 8 del 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, ya ahí están. Lo conocen lo que viene próximo. Estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Come on. Somos bendecidos ya y somos más que vencedores aquí en la tierra. Por la cual estoy seguro. Ahí está la seguridad. Tiene que estar seguro. Tiene que estar segura. Si hay duda, eso no le complace a Dios. Amén.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. He is our God. Come on. Aleluya. Efesios, es de Efesios que aprendemos más acerca de los lugares celestiales y la actividad que tiene lugar allí. De Efesios capítulo 1, versículo 20, aprendemos que Cristo ha sido entronizado en los lugares celestiales desde su resurrección. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 20. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentado a la derecha en los lugares celestiales. De Efesios 2:6 aprendemos que estamos unidos por la fe a Cristo, por la fe, entronizados con Él en los lugares celestiales. Usted puede pensar eso un minutito. Acuerdo a nuestra fe, ya estamos con Él ahí sentadito al ladito de Jesús, en lugares celestiales. Nos enfocamos mucho en lo que está frente de nosotros, de esto, de aquí. Pero vamos a pensar más allá, en los lugares celestiales. Debido a esto, tenemos acceso, come on, a la autoridad de su reino. Acceso. Esto es mejor que Walmart, que está abierto 24 horas al día, porque a veces Walmart no tiene todo, aunque muchos dicen que Walmart es el cielo aquí en la tierra, porque hay todo en Walmart. No, ahora no, pero en el cielo hay y sobra. Come on. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. ¿Quién me lo puede leer fuertemente? Tengo un micrófono ahí. No quiero que sigan empujando mi español porque me pongo empty. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Está ahí mismito? ¿Me escuchan? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. De los siguientes pasajes, de los siguientes dos pasajes aprendemos que mientras que Cristo está entronizado en los lugares celestiales, todo está sujeto a Cristo. Esto es evidente en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, que dice así: Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible y invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nos corresponde dar a conocer a las fuerzas opuestas en los lugares celestiales la autoridad de Cristo. En Efesios capítulo 3, versículo 10 leemos que viene el tiempo cuando la sabiduría de Dios será dada a conocer a todos los poderes en los lugares celestiales, algunos de los cuales se han opuesto al gobierno de Cristo por ustedes y por mí. Pablo lo dice así en Efesios capítulo 3,
versículo 8 al 12. ¿Alguien que me puede leer ahí rápidamente? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la insondable riqueza de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En que tenemos seguridad y acceso. La parte número 4 dice, la bendición está en Cristo. Jesús es aquel que intercede por nosotros y hace posible que volvamos a tener una relación con Dios. A través de Él somos bendecidos. Tanto de la gracia de Dios se extiende a nosotros, y ya a través de Jesús, que ahora podemos llegar al lugar de saber que, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos hechos a la semejanza de Dios. Como Él es, somos nosotros. Juan nos dice tanto en 1 Juan capítulo 4 versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él, Jesús, es, así somos nosotros en este mundo. En Él somos llevados a los lugares celestiales para darnos cuenta del poder de su resurrección, para conocer a su Padre y para sentarnos con Él en su trono. Y nosotros con Él tenemos autoridad sobre las fuerzas espirituales que gobiernan el mundo. Tenemos autoridad. Debido a que somos bendecidos en los lugares celestiales con una bendición espiritual que no puede ser revocada, tenemos autoridad sobre todas estas fuerzas. Hay que creerlo, amado. Hay que creer la palabra de Dios. Tenemos poder a través del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y entonces, y autoridad en Cristo. ¿Cómo vamos a perder? Si perdemos es porque queremos. Y si perdemos es porque nos hemos apartado del Señor. Hemos dejado de doblar rodilla. Hemos dejado de leer la palabra. Hemos dejado la intimidad. Hemos dejado nuestro primer amor. No vamos a perder siempre y cuando nos seguimos ahí buscando con hambre y sed al Dios de justicia. Y cuando fallemos, porque fallamos, somos humanos, es el momento de arrepentir. Señor, regreso a ti. Límpiame, hazme más blanco que la nieve. Te necesito. Si tenemos esa mentalidad, esa confianza que decimos que podemos venir a Dios y Él nos purifica, Él nos limpia, Él nos santifica, es un proceso, pero hay que seguir yendo en comedia al gimnasio para poder progresar en nuestra salud, en lo que sea. Tenemos que seguir corriendo al trono blanco, al asiento de misericordia, diariamente al Señor. No es una cosa religiosa, es una cosa que necesitamos para nosotros mismos. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. La pregunta podría sugerir aquí, ¿cómo llegamos a Cristo? Juan 3:16. ¿Lo conocen? Todo aquel que cree en Él tiene
tiene vida eterna. Ahora, el griego, otra vez, el griego, no David Greco, sino el griego, usa la palabra eis. Eis, que significa internamente en él. Si lo leemos así, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree eternamente en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Internamente en él. No es simplemente just creer, es internamente. Nadie te puede separar, no después que esa fe que tú tienes en él. Creer es ejercer nuestra fe. Es la acción de nuestra parte que nos lleva a él. Para acercarnos a él, para llegar a él, para estar sentados en sitios celestiales con él, hay que creer en él. En Cristo es el tema de Efesios. Estoy aprendiendo que puede convertirse en el tema de mi vida y de la tuya, ya que el camino está abierto. Dios abrió el camino, Cristo abrió el camino. Para nosotros, por la gracia, nunca podremos ganar nuestro camino hacia Él. Nunca. O llegar a ser lo suficiente santo para asumir nuestra posición. Es all en Cristo. Es all in Christ. Amén. Simplemente venimos a Él como pecadores, recibiendo la gracia de Dios revelada en Cristo. Es una posición que nos ofrece la bondad amorosa de Dios. Eso sí que es una verdadera bendición. Somos bendecidos. Brincando a Efesios capítulo 2. ¿Alguna pregunta? Anybody? Anything? All right. Praise God. Pablo comienza el capítulo 2 mostrándonos que la nueva vida que ahora vivimos es obra de Cristo mismo. Somos hechos vivos en Cristo. Una vez estamos muertos en nuestros deleites y pecados. Dice en el capítulo 2, versículo 2, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Significa que somos insensibles hacia Dios. Éramos esclavos del pecado, incapaz de responder a Dios. En versículos en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es interesante, amado hermano, como el apóstol Pablo dice aquí, que esencialmente vivíamos en la muerte. We were dead, estábamos muertos. Cuando seguimos los caminos del mundo y al gobernante del reino del aire, vivimos en la muerte. Es el mismo diablo quien obra en los desobedientes. Efesios capítulo 2, versículo 3, la primera parte de 3, dice: entre ellos vivimos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso éramos nosotros, pero Cristo. Estábamos siendo guiados por nuestra carne, buscando satisfacer los deseos como podríamos. Estamos pudridos. y habrá habiendo una consecuencia si hubiéramos
¿Están despiertos? Continuado en esta dirección. Pero Dios, continuando con el versículo 3, Pablo dice en Efesios 3, la segunda parte de 3 hasta el 5, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, come on, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ama, con tanto amor que Él nos ama. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Aleluya. Debido a que Dios nos ama. No permite que permanezcamos atados a nuestros apetitos pecaminosos cuando nos volvemos a Él, amado hermano. Él nos hace libre y nos da vida en Cristo. Lo hace por gracia. Recibimos lo que no merecemos, y eso diariamente. Gracias, Señor. Él nos resucita literalmente de muerte a vida en Cristo. Y luego hace algo realmente interesante. Es como que antes del defibrillator. Ahora que el defibrillator antes era 10 y chequear. Ahora te hacen pum pum. La máquina esa para que te reviva. Cristo estaba antes que eso también. Amén. Dios es bueno. Efesios capítulo 2 versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Estábamos en la tumba, ¿right? En la tumba muerto, y vino, ¡pum! Y no solamente nos levantó, sino lo ascendió a los lugares celestiales con Él. No es que te va a quedar aquí, no, tú vas a venir conmigo y sentarte aquí conmigo en los lugares celestiales por fe. Amén. Él nos pone en una posición diferente donde nuestra perspectiva cambia para siempre. Él nos hace sentar con Él en los lugares celestiales. Este cambio de posición es realmente importante porque cambia nuestra perspectiva de las cosas, dándonos lo que yo llamo una prejuicio divino. Una prejuicio divino. Prejuicio divino, perdón. Podemos pensar como el mundo o podemos permitir que Cristo perfeccione su obra en nosotros. Amén. Si pudiera explicar eso de habitar con Cristo en lugares celestiales, porque usted sabe que a veces podemos estar en el Evangelio y no sabemos qué habitar en lugares celestiales. Amén. Para mí habitar, y si alguien puede también hablar en esto, para mí habitar en lugares celestiales es decir, tener la mentalidad de Cristo. Es decir, que si Cristo dijo que ya Él hizo esto, hizo aquello, o lo va a hacer de acuerdo a su palabra, aunque yo no lo vea, yo estoy sentado con Él y Él no miente y Él es fiel. Yo puedo, aunque no lo vea, aunque me digan contrario, los vientos contrarios, si Cristo dice, no, yo voy a andar en mi sanidad, yo voy a andar en mi liberación, yo voy a andar, eso teniendo la mente de Cristo, no enfocándome en lo presente, no enfocándome en lo terrenal, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Ya estamos sentados en high places, en lugares altos, celestiales con el Señor. Tenemos que llegar al nivel de pensar de esa manera. Nunca en el caminar de Cristo él se dio como una víctima. Él vino y hizo el propósito en el cual Él tenía con certeza, con confianza, ¿verdad? Siendo 100 hombres, Él nunca se limitó a no sé.
No, él se paró fijo en quién él era, en quién él creía y a dónde él iba. Amén. Y nosotros tenemos que llegar, amado hermano, a ese nivel. Y yo digo, claro, es difícil, ¿verdad? Porque la parte humana, y vemos la parte humana en Jesús, en Getsemaní, right? Pero yo le digo siempre, esa parte humana, mientras tú doblas rodillas, va recibiendo las bendiciones, las promesas de Dios, la fuerza de Dios, ¿verdad? La fe se va aumentando y nos podemos levantar. Cáncer, en el nombre de Jesús, yo soy sano. Y si no soy sano, ese es el problema, amado. Y yo no digo que yo haya llegado a ese nivel, pero lo quedamos pegados. Ay, ¿qué va a pasar y qué va a suceder? Lo mejor que puede pasar es que Cristo me sane. Aquí en la tierra, lo mejor aquí en la tierra. Lo peor que puede pasar es que Cristo decida no me sane y me voy con eso, es lo mejor del mundo. Vamos a ganar. Eso sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, con esa mentalidad. Amén. Podemos pensar como el mundo o podemos permitir que Cristo perfeccione su obra en nosotros, transformándonos mediante la renovación de nuestra mente. Como le dije, entonces vemos las cosas, las personas y las circunstancias como Él lo hace. Pablo luego habla de la razón detrás de nuestro pensamiento celestial. Él cambia nuestra perspectiva para que pueda continuar demostrando su gracia hacia nosotros. Luego nos da uno de los versículos más significativos de la Escritura que describe cómo es que somos salvos, resaltar cómo no somos salvos. Y interesante lo que me vino a la mente ahora. Vamos a pensar en la persona que está escribiendo esto. Y si no me recuerdo muy bien, alguien me puede. Yo creo que estaba encarcelado en este tiempo. No sé. Sí, was he in jail at this time, Pablo, writing this or no? Efesio. Pablo, sí. No. Yo creo que todas las cartas, como dices, fueron escritas en las prisiones, ¿verdad? Y está hablando de sentarse en lugares. Él tenía que pensar en lugares celestiales, porque allá me espera esto, allá me espera aquello, y me levanto. Me dejaron a muerte tantas veces y se levantaba porque él no estaba pensando que si allá me espera, que si me van a dar otra pedrea aquí, que si no, yo estoy pensando en ganar almas para Cristo. Yo estoy pensando en el cielo. Yo sé que mi recompensa viene de Dios. Esa es la mentalidad que tenemos. Amén. Para vivir el Cristo y morir ganancia. Pero nosotros como creyentes llenos del Espíritu Santo, ay no, que hay un viento y está a mano cero allá afuera, yo no voy para allá afuera. Pero mi vivir el Cristo y morir en ganancia. No, eso es para otro tiempo, pero vamos a dejarlo ahí. Pero dice así en el versículo 7: para mostrar en los tiempos venideros la incomparabilidad y riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No para obras, para que nadie, no por obras, para que nadie se jacte. Come on. Él nos coloca en una posición de favor inmerecido, que a la misma vez garantiza nuestra salvación. Él hace un punto de señalar que no tenemos nada que ver con eso, y luego nos da la razón por la cual, en el versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Desde el principio Dios nos preparó. Él nos preparó, amado hermano, para esta temporada en la que estamos viviendo ahora. Somos la creación de Dios, su poema, personas hechas con un propósito en mente para hacer buenas obras.
no las obras que sentimos que debemos hacer, sino más bien las buenas obras que Dios ha ordenado de antemano que hagamos. Hay una diferencia y requiere que nuevamente veamos las cosas desde su perspectiva celestial y no desde la nuestra terrenal. Pablo continúa defendiendo nuestra herencia en Cristo. Mientras que la salvación fue primero para los judíos, ahora está disponible para los gentiles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A través de la sangre derramada de Cristo. Esto se aborda claramente en Juan capítulo 1 versículo 11 al 12, que dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos cualquiera, somos hijos y hijas del Rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo ahora analiza exactamente cómo sucedió esto. Él lo resume todo al final del versículo 13, explicando cómo los judíos y cómo los gentiles son reconciliados a través de Cristo. Efesios capítulo 2, 11 al 13. ¿Quién me lo puede leer? ¿Alguien que hable español? Los judíos y los gentiles son reconciliados a través de Cristo. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Antes que lo lea, quiero que si tienes tu vida subraya, highlight el versículo 13. Pero ahora, dilo con pero ahora. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos de Dios, los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Aleluya. Oye, la sangre de Cristo es mejor que Gorilla Glue, que Crazy Glue, que de Duct Tape. Los une con Él. Ay, qué bueno es Dios. Yo no sé, I get excited, man. I wish I would get excited with me. Jesús es el pacificador consumado. Él es el pacificador en nuestras vidas. Él es el pacificador entre judíos y gentiles, el hombre y Dios. En virtud de la muerte expiatoria de Cristo, tú y yo, como gentiles, somos atraídos al Dios de Israel. Él establece esto diciendo entonces en Efesios 2, capítulo 14 al 18, versículo 14 al 18. Él es nuestra paz. Estamos atribulados. Dobla rodilla. Aguántase la bendición. Él es nuestra paz. Tenga en cuenta que Él no es solo la fuente de la paz. Él es nuestra paz. La verdadera paz bíblica solo se encuentra en la persona de Jesucristo. No se encuentra en la religión, la filosofía o en venir de cierta manera. Una vez que verdaderamente tenemos a Jesús, tenemos paz. Efesios capítulo 2, de 14 a 18, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Sus propósitos eran para
crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La muerte de Jesús paga el precio requerido por la ley de Dios, cumpliendo la ley a nuestro favor. Gracias, Jesús. Al hacerlo, establece nuestra capacidad de acercarnos una vez más al Padre y nos une con aquellos judíos físicos que también aceptan a Jesús como su Mesías. Efesios capítulo 2, versículos 16 al 18. Alguien que, hermano Robert, que me lo lea, porque está pasando el micrófono y yo creo que los glasses, you can read or no? Sí, yo creo que puedo ver bien. Okay. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Amén. Entonces, Él no solo cambia quiénes somos y cómo vemos las cosas, nuestra perspectiva, sino que también cambia nuestra ciudadanía. Amén. Y los derechos asociados con esa ciudadanía. Su ciudadanía. Vamos a hacer una canción sobre esa palabrita. Y todo el pueblo dice ciudadanía. Ok, nos convertimos en ciudadanos del cielo. Es que cuando se habla del cielo cambia todo. Ciudadanos del cielo, un derecho originalmente limitado a los judíos. Por medio de Cristo, judíos y gentiles se hacen un solo cuerpo en iglesia. Por eso Pablo les dice a los Gálatas, o a los de Gálatas, como however you want to say it, en Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 28, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Tú le crees a Cristo Jesús? ¿Tú tienes fe en Cristo Jesús? Pues tú eres hijo, hija de Cristo Jesús. Amén. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. ¿Cómo? No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. I love it. Luego Pablo continúa en Efesios diciendo, Efesios capítulo 2, del 19 al 22. Efesios capítulo 2, you got there? Yeah, that's it. Yeah. ¿Quién lo quiere leer ahí rápidamente? From 19, I got 19 to 22. Amén. Sí. He's got a different version. No broma. Ahí está. Por lo tanto, ustedes que ya no son extraños ni extranjeros, sino cociudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Amén. Amén. En otra observación crítica, aquí es que el trabajo ciertamente no está terminado. Pablo dice, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No es una obra terminada.
No hemos llegado, no hemos alcanzado. Todavía, we're still work in progress. Todavía somos trabajo en progreso. En progreso. Y mucho que falta. Sí, a muchos más que a otros sin señalar a nadie. ¿Ah? Humildemente, ¿verdad? Humildemente. No es una obra terminada, es un trabajo en proceso. Dios está construyendo su casa y nos está usando a nosotros para construirla. Pablo ahora continúa diciendo acerca de los beneficios que recibimos como gentiles en Cristo. Él habla de esto como un misterio de que le había sido revelado. ¿Cómo se le fue revelado? ¿Cómo estos ministerios, ese misterio se le fue revelado? ¿Cómo comenzó esta carta? En oración, doblando rodillas. Ahora viene un ministerio, un misterio ahora. Después que le enseña toda esta cosa, ahora un misterio. Hay que ir más profundo con Dios. Hay mucho más que Dios nos quiere enseñar, que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Él usa este lenguaje al hablar de el maravilloso plan de Dios para los gentiles. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 5. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podías entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Número 5, el cual en otras generaciones no se lo dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora ven, ¿cuál es ese misterio que fue revelado? Lo desglosa en el siguiente verso 3:6, que los gentiles son coherederos, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estoy tratando de leer español y traducirlo en inglés en mi cabeza para poder tratar de hablarlo en español. Sorry. But I'm trying. Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es enorme, amado hermano. El misterio es que Él murió, el muro de la separación se había roto. La salvación ya no era solo para los judíos, sino que ahora estaba disponible para los gentiles. Nosotros lo desglosa perfectamente en Gálatas capítulo 3, 26 al 29. Como leemos anteriormente, Pablo continúa contando. I'm sorry, let me think about it. Let me see something. Sorry, estaba hablando con mi esposa. Se me olvidó que ustedes estaban aquí. Pablo continúa contándonos cómo llegó a ser servidor de esta buena noticia por la obra de su poder. Efesios capítulo 4, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro, 4:7, perdón, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la acción de su poder. Luego se involucra en
Luego se involucra en una conversación humilde sobre cómo fue elegido de manera única para llevar este evangelio a los gentiles. Él debía aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios. Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Aprecio el compromiso de Pablo aquí para comunicarse con sensibilidad o sencillo. Yeah. Él usa la frase para aclararle a todos. Él usa esa frase para dejar claro a todo el mundo. Él no deja a nadie en la oscuridad aquí. Él lo hace tan para que todo el mundo entienda cómo Él llegó a este misterio, ¿verdad? Él va a comunicar esto de una manera que todos entiendan. Este es el tipo de actitud que debemos asumir cuando estamos comunicando la revelación de Dios a otro. La idea no es sonar bien, inteligente, sino transmitir un mensaje por cualquier medio divino que sea necesario. De la misma manera que Dios bajó a nuestro nivel para nosotros poder entender, y todavía no habla en el sentido en el cual nosotros podemos entender, así también entonces tenemos que pedir la capacidad del Espíritu Santo, que cuando vamos a ministrar a alguien que nos baje a la sensibilidad de esa persona, ¿verdad? Es bien importante, porque si lo venimos muy, ya lo perdimos. No se quieren acercar a nosotros. Hay un propósito en Dios aquí. Ese propósito se revela en el siguiente versículo. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dios establece que legalmente llamamos una relación de agencia aquí. Nos convertimos en representantes de Dios. Con esta relación viene un poder delegado que está implícito en la naturaleza de la relación de agencia. We become agents for God. We become agents for God. Amen. Nos pone en los zapatos. Él nos pone en los zapatos del maestro. Tenemos autoridad para realizar transacciones comerciales en su nombre a la medida conocida en la agencia. Pablo luego continúa en Efesios capítulo 3, versículo 10b, segunda parte del 3, a los principados y potestades en lugares celestiales. We have all the authority and tenemos toda la autoridad y todo el poder. Esto está hecho, es un trabajo terminado. A la iglesia se le dio el poder de dar al conocer la multiforme sabiduría de Dios a los príncipes y autoridades en lugares celestiales. No es solo la persona frente a ti a la que le estás hablando, sino los espíritus demoníacos que influyen en esa persona. Y uno se puede ver la transformación, puede ver el cambio, puede sentir la resistencia. Podemos hacer esto porque se nos ha dado acceso directo a Dios. Aunque se sienta y se vea y se transforma, usted parece firme en el poder y la autoridad que tenemos en Cristo Jesús contra todas estas cosas. Efesios capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
Aquí Pablo les advierte que no se desalienten por lo que ven físicamente. Esto es crítico, porque lo que vemos a menudo puede estar en desacuerdo con lo que Dios está diciendo. Eso va a pasar casi siempre. El enemigo se opone. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 13. Por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo dice, como dice alguien, don't worry about me. No se preocupen de mí. Esto es parte del proceso, esto es parte de la gloria. Oren por mí, pero no se preocupen de mí. Amén. Entonces Pablo les dice su oración por ellos, una oración por los efesios. En Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. ¿Quién me lo puede leer? Una oración por los efesios. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Hold on right there, hold it right there, porque no está ahí, perdón. Yo creía que todo el versículo estaba ahí. Pero dice, déjame leerlo aquí, entonces seguimos con esto aquí. Sí. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Yo tengo otra versión. Esta es la Reina Valera 1995. Por estas causa doblo mis rodillas. Él comenzó en el versículo 1 doblando rodillas antes del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el nombre interior por su Espíritu. 17. Que habita Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que existe a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, los fortalece a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en su corazón, y pido que puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, go to 5, babe. Que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, para que podáis conocer la inmensidad sin límites del amor de Dios. Dios nos llena al máximo cuando llegamos a un punto en el que comprendemos completamente la inmensidad del amor de Cristo. Luego termina esta parte con su versión de un gran aleluya. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que podíamos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es capaz y está dispuesto a dejarnos boca abiertos al exigir su poder a través de nosotros. Y el versículo 21, y termino con esto. A Él sea gloria
en la iglesia, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Eso concluye Efesios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, amado hermano. Seguimos la siguiente semana con parte número 2, capítulo 4 y 5. Nueva vida y relación. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir a través de los 3 versículos? ¿Alguien? Una pregunta para todos. O si no sé la respuesta. Podríamos decir cuando habla de que Cristo nos llevó a sentarnos a las regiones celestiales, que ahora mismo nosotros podemos estar sentados en las regiones celestes con Cristo, porque estamos aquí. No es que podemos, debemos. Ahora mismo estamos. Debemos estar. Acuerdo a la fe en Él, y eso es lo que lo impulsa, eso es lo que nos ayuda a seguir esta carrera. Amén. Porque si literalmente si pensamos en el diario correr y cuántas veces le fallamos a Dios y cuánto el enemigo nos acusa y la gente nos acusa, es imposible correr esta carrera si no tenemos nuestra mente en los lugares celestiales. Amén. Por eso dice, en otras versiones dice que nuestros pensamientos, keep our minds fixed en las cosas de arriba, no en las terrenales. On Christ Jesus. Tenemos estas mentes fijas en las cosas del Señor. Por eso es bien importante no solamente orar, sino leer la palabra, congregarnos, hablar, platicar sobre la palabra. Y cuando digo platicar sobre la palabra, no es para discutir la palabra, es para tener entendimiento de lo que estamos tratando de alcanzar juntos, y es llegar al cielo, ¿verdad? Y tenemos que tener la mentalidad como el militar, ningún soldado dejado atrás. So, yo tengo todo este entendimiento, tengo toda esa sabiduría, tengo lleno del Espíritu Santo y me estoy llevando solo, le he fallado, he fracasado al Señor. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Micrófono, abre, hermano. Marieli. En cuanto a toda autoridad es dada en Cristo Jesús, porque a veces creemos que aceptamos a Dios, ay, sí, yo tengo toda autoridad. No, ahí hay un requisito. Hay que estar en Cristo Jesús. Hay que estar en Cristo Jesús, amado hermano. Esto no es mágica. Esto no es mágica. Esto no. Si yo sé, porque el Espíritu Santo nos da conocimiento si estamos firmes, si estamos bien, ¿verdad? Porque Él nos redarguye. Si el Espíritu Santo está en nosotros y andamos en autoridad, entonces en Él yo puedo declarar, en Él yo puedo reclamar, en Él yo estoy bendecido. Pero hay una certeza que viene de parte de la convicción del Espíritu Santo. Porque cuando eso de reprender demonios, recuerdan, a Pablo y a Jesús conozco, pero who are you? Tengan mucho cuidado. No vayan a leer algo y, yo tengo, ok. And they leave you naked. Amen. Pero se puede. En Cristo se puede. Y si se ha sentido lejos de Cristo, es simplemente aquí estoy, Señor, renuévame. Aquí estoy, Señor, háblame, ministra. Porque Dios no tiene acepción de personas. El Espíritu Santo busca una manera de que podemos entender que tenemos que arreglar esta área, cambiar esta área, pero no tiene que ser solo. Yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te pongo gente alrededor de ti que te pueden ayudar. Eso es lo bueno de la comunidad de Cristo, la familia en Cristo. Amén. Anybody else? Anybody? Y con eso los lleva en oración. Sí, el comentario es de que nosotros como humanos a veces nos llevamos a pensar como el mundo, y eso es lo que a veces tenemos que darnos cuenta, que por eso tenemos que aprendernos versículos y estudiar la palabra, porque ahí nos alimentamos espiritualmente y no hablamos nuestra propia palabra o la del mundo, porque a veces tanto en el mundo que nos contagiamos como piensa el mundo. Entonces debemos de
leer la palabra, orar, alimentarnos con la palabra para poder saber lo que piensa, cómo piensa el Señor, para yo pensar Amén. igual. Entonces, ese es mi comentario. Amén. Y también yo digo que pídale al Señor que te mande auxilio, ¿verdad? Porque tenemos que tener mucho cuidado con quién hablamos. Porque a veces decimos cosas que suenan bien, nos dicen cosas que suenan bien, pero no son bíblicos. Como una de las más grandes es que si tú te ayúdate tú, que el Señor que Dios te ayudará. Eso no es bíblico. Y hermano, como creyente, y yo me he encontrado en situaciones también que no hay nadie alrededor de nosotros que podemos hablar, ¿verdad? Y encontramos quizá un compañero de trabajo, un estudiante que no conoce al Señor y comenzamos a platicar lo que estamos pasando y los consejos no son bíblicos. Quizás son buenos consejos, pero no son bíblicos. O sea, hay que tener mucho cuidado, amén. Y los consejos, yo digo, porque hay consejos y hay palabra de Dios. Palabra de Dios es tú te agarras de ella y la usas. Los consejos de Dios, que yo lo pongo aquí en un file, y ese consejo se puede dar a alguien o lo puedo usar un día en mi vida, pero esos son consejos. Amén. Take it out in prayer. Amén. Que oremos. Padre Celestial, gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque has usado a tu siervo, mi Dios, para que nos explique tantas cosas, Señor, que tú nos dices en tu palabra. Oh Padre Santo, ayúdanos cada día, mi Dios, para poder leer tu palabra y tener la mente de Cristo, mi Señor. Oh mi Dios, gracias te damos por esta preciosa palabra, Señor, que podemos escudriñarla, Señor. Ayúdanos a cada día, mi Dios, orar, a cada día, Señor, buscar más de ti, mi Dios, para poder, Señor, seguir avanzando, Padre Santo. Señor, ahora que nos despedimos, Señor, te pedimos que tú nos lleves con tu protección, tu bendición, Sí, mi Señor. Dios, y que cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, tú los bendigas. Asimismo, Señor, a cada persona que está en otra clase, mi Señor. Gracias una vez más. Nos despedimos, Señor, no de tu presencia, pero de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Señor les bendiga. Los vemos con la ayuda del Señor. Dios primero este domingo.